Bueno, esta es la segunda parte del presente simple. En la primera parte recordarán que vimos que con los pronombres I, we, you, they, los verbos van en su forma simple. Esto quiere decir que nosotros estamos acostumbrados a ver en los verbos, en las listas de verbos aparecen con el tú y con alguna de las terminaciones, si es el gerundio con el ing, si es el pasado simple con el ed, y en algunas ocasiones nos ponen en las listas con las terminaciones que llevarían los distintos verbos en diferentes contextos. Ahora, por forma simple entendemos el verbo sin el tú, el verbo sin las terminaciones estas, es decir, el verbo en su forma simple es el puro verbo simple y llano, es decir, play, work, study, no to work, no to play, no to study. También vimos que con los pronombres I, we, you, they usamos el auxiliar do en las negaciones y en las preguntas. Ahora, hasta aquí el recordatorio de lo que vimos en la parte 1. En la parte 2, ¿qué es lo que vamos a ver? En la parte 2 vamos a ver que los verbos cuando se combinan con los pronombres he, she, it sufren algunos cambios. ¿Esto qué significa? Que tenemos un verbo. Cuando el verbo se combina con he, she, it, es decir, he y el verbo, she y el verbo, it y el verbo, este verbo va a sufrir algunos cambios. Esos cambios es que se le va a agregar una terminación s, una terminación es o una terminación ies. También vamos a ver que con los pronombres he, she usamos el auxiliar 2 en las negaciones y en las preguntas. Pero antes que nada debemos aclarar ciertos conceptos, los significados. Tenemos a he, tenemos a she, tenemos a it. Desde tiempos inmemoriales nos han dicho que he significa él, que she significa ella, pero nos han confundido con esto de it, nos han dicho muchos significados de it. Nos dijeron que significaba esto, eso, ello o aquello. Pero en la posición del sujeto, es decir, cuando el it va antes del verbo principal, no tiene ningún significado. Esto es, el it lo usamos nada más para indicar que vamos a hablar de un animalito o de una cosa. En el enunciado It rains a lot in the jungle, el it está en su posición de sujeto, esto es antes del verbo. Pero nosotros no leemos ni esto llueve, ni eso llueve, ni ello llueve, ni aquello llueve mucho en la jungla. Leemos llueve mucho en la jungla, es decir, estos significados no existen cuando it está en su posición de sujeto. Aquí no hay ningún esto llueve ni ello llueve. It adquiere significados de esto, eso, esto, ello, aquello cuando es un pronombre complementario, es decir, cuando va después del verbo, o sea, cuando va, este es nuestro verbo principal, cuando va de este lado. Dice, tenemos un ejemplo, your father wants to talk about it. Acá nuestro verbo principal es want y tenemos el it que hasta el final, es decir, después del verbo principal. Aquí nosotros leemos, tu padre quiere hablar acerca de eso. En este caso es cuando el it es un elemento complementario, un pronombre complementario y va a significar eso. Los cambios en los verbos en el afirmativo consisten en agregar estas terminaciones, la S, la ES y el IES. Más sin embargo, estos sujetos no son arbitrarios, es decir, no los ponemos nada más porque sí, porque se nos antoja, porque se nos ocurre. No ponemos nada más el S porque nos antoja ponerlo S, o el S porque es más fácil ponerlo, o el IES porque se nos olvidó que tenemos que hacer estos cambios previos. Estos elementos de he, she, it pertenecen a una pequeña familia de palabras que se llama la tercera persona del singular. Entonces, estos cambios se van a hacer cuando el verbo termina en una consonante más Y. Lo que hacemos es eliminar la Y y ponemos IES. Tenemos ejemplos: try, identify, marry, study, deny. De estas cosas son las consonantes. Toda una consonante es toda aquella que no es vocal. Las vocales, tanto en inglés como en español, es A, E, I, O, U. Entonces, try, consonante Y, tachamos la Y y ponemos IES. Identify, consonante Y, tachamos la Y y ponemos IES, y así sucesivamente. Cuando un verbo termina en X, O, S, Z, SH o CH, le agregamos es. Tenemos el ejemplo: buzz, zumbar, buzzes, catch, cachar, catches, do, hacer, does, fix, reparar, fixes, kiss, besar, kisses, wash, washes. Estas terminaciones en ES o en IES no significa que sean plurales. Todo lo contrario, significa que nuestro sujeto es un singular, es un he, un she o un it. En caso de que no se cumpla ninguna de las dos reglas anteriores, solamente vamos a agregar la S. Tenemos a play, que termina en Y, pero abusados.
no es consonante Y, la A es una vocal como ya se los platiqué. Entonces cuando es con vocal Y le ponemos nada más la S, no como en este caso. Work, la S, run, la S, tell, la S, write, la S, grow, la S. Repetimos, cuando las terminaciones esta o esta no significa que sea plural, significa que es un singular y que es un he, un she o un it, es un él, una ella o un animalito o un objeto. Cuando hacemos negaciones y preguntas, ambas estructuras utilizan el auxiliar dos. El do, aunque es un verbo, en estos casos, en las negaciones, en el presente simple, es un auxiliar. Es un auxiliar que nos ayuda a formar las negaciones y las preguntas. Entonces, nosotros hasta ahorita, el formato de la estructura negativa es el sujeto, does not, el verbo que hasta ahorita hemos visto que lleva estas terminaciones y el complemento. El he, el sujeto sería un he, she o it. El does not también puede ser usado con su contracción de doesn't. Ahora, como estamos usando does al verbo, desaparece, le quitamos las terminaciones. Esas terminaciones las usamos solamente en el afirmativo. Luego ya tenemos nuestro complemento. No olvidemos poner el puntito, porque si no ponemos el puntito, estaremos cometiendo una falta ortográfica, una falta de escritura. Tenemos ejemplos. Paquito does not enjoy soap operas. Los soap operas son las telenovelas. Paquito no disfruta las telenovelas. Nancy, tenemos aquí un ejemplo con la contracción. Nancy doesn't know how to swim. Nancy no sabe cómo nadar. Vamos a hablar de mi gato. Mi gato does not. Aquí tenemos la versión completa, la versión sin contracción. Does not catch mice. No atrapa a los ratones. Mice es el plural de ratones. My dad's car. Aquí tenemos un apóstrofe S. Eso no quiere decir que sea esto no quiere decir que sea un verbo to be, es decir, no estamos diciendo que mi papá es carro. Dad es un sustantivo, car es otro sustantivo. Cuando el apóstrofe S ocurre entre dos sustantivos, es un posesivo, es como si dijésemos el carro de mi papá. ¿Qué le pasa al carro de mi papá? Pues que no corre muy rápido. Entonces, fíjense que aquí, por cuestiones de que usamos does o doesn't, no usamos las terminaciones de la S, la ES o el IS. Por el uso de esta cosa, el verbo pierde las terminaciones que teníamos de este lado. Cuando hablamos de preguntas, usamos el auxiliar 2. El auxiliar 2 va al principio. Recuerden, el auxiliar 2 va al principio cuando estamos hablando de he, she o it. Y cuando usamos el 2 al verbo, lo que le sucede es que pierde sus terminaciones. Entonces queda el verbo en su forma simple. Y ya ponemos el complemento. No se olviden de agregar el signo de interrogación. Y recuerden, en inglés nosotros solamente usamos un signo de interrogación. De este lado no llevamos nada, pero tenemos el auxiliar. Tenemos ejemplos. Does Paquito enjoy soap operas? ¿A Paquito disfruta las telenovelas? Sí, aunque aquí dice yes, he does, no decimos sí, él, o sí lo hace. Nada más para nosotros es como si dijésemos un simple sí. Estas cosas de acá es lo que se conoce como respuesta corta. Con el auxiliar que nos pregunten es con el que respondemos. ¿Does Paquito enjoy? Yes, he does. ¿Does Nancy no? No, she doesn't. Entonces, cuando es afirmativo, al final usamos el mismo pronombre, pero normal, sin la negación, ni el signo de interrogación, ni nada de eso. Cuando es negativo, cuando la respuesta es no, abusados, aquí sí usamos, pero la versión de contracción, no, el sujeto que sea he, she o it, doesn't. ¿Does my cat catch mice? Yes, he does. Ahora, aquí estamos hablando de un gato. Hasta ahorita sabíamos que un gato es un it, sería un objeto o un animal, pero como estamos hablando de mi gato, no es un gato cualquiera, es una mascota. Es válido utilizar el he, no es que sea obligatorio usar el he, pero si ponemos he no existe ningún problema porque es una mascota. Ya saben, aquello de la inclusión, los gatos y las mascotas son miembros de la familia, aunque sea un vil pescado, bueno, ya le ponemos un he. Does my dad's car run very fast? El carro de mi papá corre muy rápido. Ahora, aquí dad se considera como una especie de como nombre propio. No es un nombre propio, pero es un nombre que se le da a una persona. Entonces por eso el dad va con mayúscula. Entonces cuando hablamos de una mascota es válido usar el he.
Aunque las preguntas también pueden llevar palabras interrogativas. Una palabra interrogativa es, por ejemplo, what, when, where, why, how, whose, how old. What, que significa qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, whose, de quién, how old, qué edad, how much, cuánto, para cosas que no podemos contar, el agua, la harina, el café, how many, para cuántos chocolates, cuántas canicas. Entonces, cuando la pregunta empieza con una palabra interrogativa, la respuesta no va a llevar yes al principio, como en este caso. La pregunta va a ser información. Why does Paquito enjoy soap operas? ¿Por qué a Paquito le gustan ¿qué dijimos que eran? Las telenovelas. Porque le gustan las actrices. Esa es una respuesta. Él no tiene oportunidad de ver otros programas, entonces he doesn't have es la negación. Él no tiene, ¿qué no tiene? No tiene una oportunidad de qué, o para qué una oportunidad de mirar otros programas. Where does Nancy like to swim? ¿A dónde le gusta nadar a Nancy? Pues es que she doesn't know how to swim. Ella no sabe nadar. She likes to swim in a lake near her house. A ella le gusta, likes, como es un verbo y es afirmación, el verbo lleva la S. A ella le gusta, ¿qué le gusta? Le gusta nadar en un lago cerca de su casa. Ahora, abusados, el verbo en su forma simple, cuando se conjuga, pierde el to, pero el verbo principal, en este caso, likes es nuestro verbo principal, por eso no lleva el to. El to swim es un verbo, vamos a llamarle secundario, es parte del complemento, es parte del resto de la información, por eso el swim sí lleva el to. Excepciones a las reglas, abusados. El verbo to be toma la forma de is cuando se conjuga con he, she o it y no usa el auxiliar dos, es decir, él solito hace su relajo para hacer la negación, he is not, o para hacer la pregunta, is he. El verbo to have toma la forma has en el afirmativo y usa el auxiliar dos, he does not have, does he have. Entonces, en el afirmativo el verbo to be usa is, el verbo to have usa has. Esto con he, she o it. Ahora tenemos una serie de actividades, tienen que realizar la siguiente serie de actividades y cuando las terminen, esto les va a dar una, ¿cómo se dice? Una evidencia que deben de traer para la siguiente edición, cuando les entregue el resultado, para que puedan comprobar ustedes el que hayan hecho estas actividades, estas tareas. Ahorita les explico cómo se van a capturar estas actividades. Ok, aquí tenemos las direcciones que ustedes tienen y que capturaron, que van a capturar en sus navegadores. Ahora, si ustedes capturan la dirección en el Google, lo que les va a mandar es un tambache de direcciones donde tienen que capturar la dirección de las actividades. Tienen que capturarlas hasta arriba en la barra de búsqueda, pero de su navegador, es decir, el buscador es el Google. Ustedes tienen que buscar capturar sus direcciones hasta arriba en la barra de búsqueda de Firefox, de Internet Explorer, de Brave, de Opera, de lo que sea que ustedes tengan. Ahora, ¿cómo funcionan estas cosas? Ustedes ya meten su dirección. Entonces este es el ejercicio, ustedes lo tienen que ir llenando, en este caso tienen que leer esta información y luego complementar el ejercicio con las versiones de tercera persona de la información que tienen por allá arriba. Entonces cuando terminan todo este relajo, aquí le pican en terminado. Terminado lo que les va a dar es una página, pues les va a dar una opción que dice ¿qué hacer? ¿Queremos enviar las respuestas al profesor, profesora? No, aquí no le picamos porque tenemos que estar registrados en el sitio donde están las actividades, y como no estamos ahí, entonces no picamos en esta opción, picamos en la de comprobar mis respuestas. Comprobar mis respuestas nos va a dar una calificación. En este caso, como no contesté nada, pues me da 0 de 10. A ustedes les va a dar 10 de 10 o no sé, las respuestas que tengan. Según este sitio nos da un máximo de 10. Entonces, si ustedes tienen 10, quiere decir que todo lo hicieron bien. Si tuvieron menos, pues algo les falló y tendrían que revisar en caso de que quieran tener el 10 de 10. Otra de las actividades es esta. Aquí lo que dice es que tienen que elegir la respuesta correcta. Aquí ya es una combinación. Aquí ya tenemos los pronombres de la primera parte, que sería el I, we, you, they. Tienen que acordarse. Bueno, aquí nada más tenemos el I. Tienen que acordarse cuál es el que lleva, cuál es la opción correcta para I.
get rest, gets rest, y si no hay ninguna de las dos opciones le marcan en neither. Eso es lo que significaría neither, ninguna, es decir, que ni la opción esta ni la opción esta son válidas. A lo mejor pues nos pusieron una trampa, no ponen get con doble T o alguna cosa de esas raras. Entonces, si ninguna de estas dos opciones es acertada, le marcan neither. Igualmente, hasta el final le marcan el terminado para que les diga cuál fue la calificación. Igual le pican en comprobar para ver el resultado, y aquí ya le seleccionan la captura de pantalla para tener la evidencia de que sí hicieron su tarea. Esta es la otra de la tercera de las direcciones para las actividades. Tiene que organizar los verbos de acuerdo a las reglas. Entonces acá tenemos las reglas. Tienen que agarrar los verbos y jalarlos para acomodarlos en cuál iría. Igualmente al término le pican en terminado para saber cuál fue su porcentaje de éxito. Acuérdense, no aquí le picamos para saber cuál fue el resultado final. A esta cosa es a la que le tienen que hacer la captura de pantalla y la imprimen y la traen cuando nos toque clase para sacar para ver el resultado, en caso de que ustedes tengan que entregar este resultado. En caso de que ustedes lo estén haciendo porque quieren practicar, bueno, entonces ya nada más quedaría para su registro personal los niveles los niveles de ¿cómo sería? De perfección que están alcanzando en el dominio del presente simple. Aquí dice tienes que elegir, igual nada más le pican en la opción correcta, igual do 2 y le terminan. Y entonces ya saben comprobar mis respuestas. Si lo hacen para entregarlo con su profesor, entonces aquí le pican aquí le hace captura de pantalla para que esta sea la evidencia del trabajo que ustedes realizaron. Hasta aquí esto es lo que cubre las actividades para lo que es de práctica para la tercera persona del presente simple. Espero que les sirva, espero que les apoye, espero que lo puedan utilizar de alguna manera y pues por ahí nos estaremos viendo.